Hola, mucho gusto jóvenes. Nuevamente es un placer para mí poder dirigirme a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. En secuencia con los contenidos de la clase de Matemáticas 1, abordaremos el día de hoy la tercera unidad, la cual está titulada Vectores y Matrices. Dicha unidad usted la encontrará a partir de la página número 75 de su libro de texto. Esta unidad está comprendida por 3 lecciones. La primera lección, vectores. Segunda, vectores en el espacio. Y tercera y última, matrices. Al inicio de esta unidad encontramos, como en las otras, una breve reseña histórica de un gran matemático, quien fue Arthur Cayley, considerado como uno de los padres de la álgebra lineal, cuyos aportes fueron principales el concepto de matriz y también estudió las propiedades de las mismas. Pasamos a la siguiente hoja y nos encontramos un entretenido ejercicio en el cual nos dan en la figura 1.1 un mapa para encontrar un tesoro. Juntamente con este mapa también se nos da 8 pasos como indicaciones para poder desplazarnos en el mapa y así llegar hasta donde se encuentra el tesoro. Dichas indicaciones están plasmadas con un orden, orientación y distancia. Para un efecto de mayor exactitud, también se nos da una orientación de cuál es la escala de la distancia a recorrer en el mapa. 1 kilómetro desde el centro hasta ese primer círculo, 2 kilómetros desde el centro al segundo círculo y 3 kilómetros desde el centro hasta el tercer círculo. Se nos recuerda también, para efecto de una mejor dirección, que el norte es hacia arriba, el sur es hacia abajo, el oeste hacia la izquierda y el este hacia la derecha. Bueno, iniciamos entonces. Como punto de partida tenemos la pirámide. Y vamos a seguir los pasos o las indicaciones que anteriormente ya les hemos comentado. Como paso número 1 nos vamos a desplazar 2 kilómetros hacia el noreste. Y vamos desplazándonos para aquí. Pero para un mejor efecto de poder percibir mejor el desplazamiento, vamos a colocarle una imagen. Muy bien, tenemos entonces el recorrido que está aquí dibujado con flechas. El primer desplazamiento es 2 kilómetros, desplazamos 2 kilómetros hacia el noreste. Muy bien. Después 3 kilómetros hacia el noroeste, por acá. Después 1 kilómetro hacia el oeste. Muy bien, hacia la izquierda. Después 3 kilómetros hacia el norte, 3 kilómetros hacia arriba. Después 3 kilómetros hacia el noreste. Muy bien. Después 2 kilómetros hacia el este, hacia la derecha. Después 3 kilómetros hacia el norte, muy bien, hacia arriba. Y por último tenemos 3 kilómetros hacia el noroeste. Muy bien, y llegamos al punto B. Y es aquí donde se encuentra el tesoro. Muy bien, ¿por qué realizamos este ejercicio? Este ejercicio lo realizamos para que tengamos un concepto acerca del vector y eso se nos plasma en la siguiente imagen, bueno, en la siguiente página. Podemos leer, en el ejercicio 1.1, cada indicación consiste en la pareja de orientación y distancia. A esa pareja se denomina como vector. Hasta aquí entonces ya tenemos el concepto de un vector, el cual está compuesto por dos componentes, la orientación y la distancia. Continuando, podemos encontrar la conceptualización de segmentos orientados. En los 8 pasos anteriores trazados en el ejercicio 1.1 en la figura del mapa del tesoro, podemos percibir que dichos segmentos con flechas se denominan segmentos orientados. Estos se utilizan para representar los vectores gráficamente. Es decir, chicos, que un vector puede estar representado gráficamente mediante segmentos orientados. Algo más, y es que un vector le pueden corresponder más de un segmento orientado. Por ejemplo, en el ejercicio 1.1, los pasos 12 y 8, retrocedamos
a la página anterior y ubiquémonos en los pasos 2 y 8, vemos que la orientación del paso número 2 es noroeste y la distancia 3 kilómetros, y en el paso número 8, noroeste y la distancia 3 kilómetros. Podemos percibir que es el mismo vector, porque tiene la misma orientación y tiene la misma distancia. Y a este vector le corresponden diversos segmentos orientados. Veamos a quién estamos refiriéndonos. El vector es noreste 3 kilómetros. Y cada uno de estas flechas, ¿sí? De estos segmentos con flechas, tiene la misma orientación noroeste, 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 muy bien. Y tiene la misma distancia, 3 kilómetros. 3 kilómetros y 3 kilómetros. Es decir, comprobamos que a un vector le corresponden más de un segmento orientado. Y vamos a encontrarnos cómo está representado gráficamente un vector y cuál es la denotación escrita de dicho vector. En la figura 1.2, vamos a acercarnos un poco hacia la figura, podemos visualizar cuál es la representación gráfica del vector AB, donde el punto inicial es A y el punto terminal es B. Veamos entonces cuál es la denotación escrita de dicho vector. La forma de poder representar dicho vector es de la manera colocando la letra del punto inicial y la letra del punto terminal. Y arriba de ese par de letras una flecha. Y esto nos va a indicar el vector. Algo más, el libro también nos habla que se denomina a la longitud del vector AB como magnitud y se denota de la siguiente manera. La magnitud, chicos, es lo que representa la longitud, ¿cierto? La distancia de un vector. Y se denota como el vector encerrado entre dos barras. A esto entonces se refiere como la magnitud, es decir, la distancia, la longitud de un vector. Algo más, y es que también se nos dice la siguiente expresión, que dos vectores son iguales, tenemos el signo igual ahí, si y solo si cumple con dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que tengan la misma orientación y también tengan la misma magnitud. Solo así podemos decir que dos vectores son iguales, si tienen la misma orientación y la misma magnitud. Algo más, y es que los vectores también pueden estar representados con una letra minúscula. Tal es el caso del vector A y el vector B. Y cuando dos vectores, ya vimos que se puede representar de esta manera si son iguales, pero cuando dos vectores son diferentes, utilizamos este signo. ¿Se recuerdan de ello? Ya lo hemos visto en clase. Es el signo de diferencia o distinto. Vamos a acercarnos un poco para refrescar la memoria. Encontramos que A es diferente o es distinto de B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no tienen la misma dirección, no tienen la misma orientación, ni tampoco la misma magnitud. Podemos visualizarlo y los comparamos y ese es el caso. Nos encontramos entonces el segundo ejercicio en el cual usted tiene que dibujar tres segmentos orientados, es decir, la representación gráfica de un vector, que representen un vector A. Haga también lo mismo con el vector B. Por ejemplo, lo que va a hacer usted aquí es trazar un vector que sea similar al vector A, de acuerdo con la misma orientación y la misma magnitud. Traza tres similares a A y traza otros tres similares a B. De B encontramos de aquí hasta aquí. Bueno, espero que se lo puedan resolver ustedes. Y algo más que se nos menciona es que un vector de magnitud 1 se le llama vector unitario. Ténganlo en mente, un vector que tiene la magnitud igual a 1 se le denomina como vector unitario. Entonces, a la siguiente hoja y nos vamos a encontrar con el ejercicio 1.3 en el cual se nos plasma una figura cuyos lados del cuadrado miden 1. Muy bien, cada lado de los cuadrados encontrados en esta figura miden 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a encontrar vectores iguales al vector A,
también vamos a encontrar la magnitud de los vectores C, D, I. Y vamos a identificar cuáles son los vectores unitarios. Vamos a acercar un poco la imagen para poder visualizarlo de mejor manera. Ahora, veamos cuáles son los vectores iguales al vector A. Recordemos, tienen que tener la misma orientación y la misma magnitud. El B, descartado. El C, descartado. El D, descartado. El E, descartado. ¿Por qué? Sí tiene la misma magnitud, pero no la misma orientación. Descartado. El F sí tiene la misma orientación y la misma magnitud. El F, ya llevamos uno entonces. Continuemos. El G, descartado. El H, descartado. El I, descartado. Y el J también descartado. Bien, entonces hemos encontrado que el único vector igual al vector A es el vector F. Vamos entonces y vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio y vamos a encontrar la magnitud de los vectores C, D y del vector I. Vamos a acercarnos de nuevo. ¿Cuál es la magnitud del vector C? Recordando que cada cuadro mide 1, el vector C tiene magnitud 1. La magnitud del vector D, no vamos a decir que es 2, chicos, cuidado con eso. Recordemos que esto ya es una diagonal, es decir, es semejante a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y lo vamos a acertar a través del teorema de Pitágoras. Vamos a recordar un poco. Mostramos la imagen y nos recordamos, la magnitud del vector D va a estar compuesta por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Ok, recordando, este es un triángulo rectángulo, muy bien. Y estos dos son los catetos y el vector D es la hipotenusa. Aplicamos el teorema de Pitágoras, el primer cateto es 1, lo colocamos dentro de la raíz y lo elevamos al cuadrado. Y el segundo cateto es 2, muy bien, son dos cuadritos, entonces el segundo cateto es 2 y lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Es 1 y 2 al cuadrado es 4. 1 más 4 es 5. Entonces la magnitud del vector D es igual a la raíz cuadrada de 5. Continuamos y se nos pidió también el tercer vector, que era el vector I. Y mide 1, ¿cierto? Porque tenemos la ventaja que es horizontal y este era vertical también. Y podemos denotar por la instrucción primera que cada cuadrito es igual a 1. Por lo tanto, el vector C y el vector I miden 1. Ahora pasemos con la tercera y última asignación de este ejercicio. Y es que vamos a encontrar cuáles son los vectores unitarios. Acerquémonos nuevamente. Vectores unitarios son aquellos cuya magnitud es 1. Veamos. Cuidado, me dicen que el vector A y el vector E tienen magnitud 1. No, porque es una diagonal, ¿de acuerdo? El vector C, excelente. El vector G, excelente. El vector J, muy bien. Y el vector I. Esos son los únicos vectores unitarios dentro de este ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora pasemos entonces al siguiente parte del contenido. Y se nos habla acerca de un vector inverso. Veamos, a cada vector AB, ya vimos cómo se representa de forma escrita un vector. A cada vector AB le corresponde su inverso BA. Veamos, cuando ya decimos el inverso, ya se cambia el orden, chicos. Lo que era el punto inicial era A aquí y el punto terminal es B. Ahora el inverso, el punto
inicial es B y el punto terminal es A. Se invierte, por eso se llama inverso. Se denota mediante negativo AB. Donde, chicos, negativo vector AB es igual a el vector BA. Muy bien, eso creo que queda claro. Ahora tenemos un ejercicio. Dibuje un segmento orientado que representa el inverso del vector A, es decir, negativo A. Haga lo mismo con el inverso del vector B. Si este es el vector A, el inverso solo va a tener un sentido distinto, ¿de acuerdo? Un sentido distinto. Veamos, tiene que tener la misma magnitud, pero el sentido tiene que ser diferente. De aquí hasta aquí, ¿cierto? Este es el inverso del vector A. Y para el vector B, de aquí hasta aquí. Muy bien, ese sería el inverso también del vector B. Algo más también, chicos, y se considera al vector AA como un vector y se le llama vector cero. En otra parte también se le denomina como vector nulo, porque no tiene magnitud y está denotado por 0. Y nos encontraremos con la definición de vectores paralelos y vectores perpendiculares. Sea el vector AB distinto de 0 y el vector CD distinto de 0, si el segmento AB es paralelo al segmento CD, se dice que el vector AB y el vector CD son paralelos y se denota como el vector AB es paralelo al vector CD. Recordamos que dos barras juntas indican que dos segmentos o dos vectores son paralelos. También encontramos acerca de la perpendicularidad. Si dos segmentos, sea el segmento AB perpendicular al segmento CD, se dice que el vector AB y el vector CD son perpendiculares y se denota de la siguiente manera. El vector AB es perpendicular al vector CD y este es el símbolo que representa la perpendicularidad. Veamos gráficamente a qué nos estamos refiriendo. El vector A y el vector B son paralelos. Eso es lo que se denota. Es decir, si se prolongara esta línea, esta recta, y se prolongara esta recta, nunca se intersecarían dichos vectores porque son paralelos, equidistan entre sí. Ahora, cuando hablamos de vectores perpendiculares, vamos a comprender que si prolongamos este vector A, se formaría una cruz, muy bien, y dicha forma tendría que ser perpendicular si y solo si se forman cuatro ángulos rectos. Un ángulo recto aquí, otro ángulo recto aquí, otro ángulo recto aquí y otro ángulo recto aquí. Vamos a ubicarnos un poco más en esta figura donde se encuentran segmentos perpendiculares. Este es un segmento y este es otro segmento. Son perpendiculares si aquí se forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, aquí también, por ende aquí también y aquí también. Muy bien, eso es en cuanto a segmentos o vectores perpendiculares. Continuamos y vamos a encontrar el siguiente ejercicio donde vamos a visualizar, auxiliados por el ejercicio 1.3, la imagen del ejercicio 1.3, vamos a encontrar el vector inverso de A, encontrar también los vectores paralelos al vector A y encontrar también los vectores perpendiculares al vector y por último los vectores D y C, comprobar si estos son perpendiculares, sí o no. Acerquémonos entonces y vamos a encontrar cuál es el vector inverso del vector A. Recordando, el vector inverso es solo aquel que tiene sentido opuesto. ¿Y cuál es? Es el vector E.
Encontrar también cuáles son los vectores paralelos al vector A. Son aquellos que tienen la misma orientación, la misma dirección al vector A. Veamos el vector B, muy bien. El vector E, también. El vector F, muy bien. Y solo esos. El vector D no es paralelo al vector A. Vemos que no tienen la misma inclinación. Recordamos también lo otro, que cuáles son los vectores perpendiculares al vector Y. Si este es el vector Y, los vectores perpendiculares van a ser de dirección diferente. Es decir, vemos que este es horizontal y los perpendiculares van a tener que ser vertical. ¿Cuáles son los vectores verticales dentro de esta imagen? El vector C y el vector G. ¿Hay otro? También el vector J. Muy bien. Y ahora solo nos resta saber si los vectores D y H son perpendiculares. Para ello vamos a auxiliarnos de una imagen. Veamos, tenemos el vector D colocado en esta parte de acá y el vector H es este de acá. Lo trasladamos como una línea roja y los colocamos a ver si son perpendiculares. Y vemos que no son perpendiculares. ¿Por qué? Porque aquí se forma un ángulo agudo menor de 90 grados. Aquí también un ángulo agudo menor de 90 grados. Y aquí un ángulo obtuso, igual también aquí otro ángulo obtuso. Y lo que buscamos cuando comprobamos el criterio de perpendicularidad es que se formen cuatro ángulos rectos o cuatro ángulos de 90 grados. Por lo tanto, el vector D y el vector H no son perpendiculares. Muy bien, nos encontramos también con otro ejercicio, el ejercicio 1.6, en el cual vamos a auxiliarnos de la figura que está por acá, que es un hexágono, y vamos a ver cuáles son los vectores paralelos al vector AB y los vectores inversos al vector CD. Los vectores paralelos al vector AB van a ser aquellos que tengan la misma orientación. Ya tenemos el conocimiento de los ejercicios anteriores. Veamos, el vector D es paralelo, asimismo también su inverso, DE, es paralelo, el vector FO es paralelo, el vector OF, el vector OC, el vector CO, estoy mencionando también los inversos, el vector FC y el vector CF. Muy bien, esos son los vectores paralelos. Ahora, ¿cuáles son los inversos al vector CD? Este es el vector CD. Muy bien, los inversos van a hacer que tengan esa orientación invertida. Veamos, tenemos A, F es la misma orientación, ¿cierto? Ahora invirtámoslo, quedaría FA. Ese es el vector inverso del vector CD. Así también encontramos otro por acá, otro por acá. Muy bien. Otro también de aquí hasta acá. Y ahí los tenemos. Bueno, chicos, esos son ejercicios que van a ser asignados a través de una guía que yo pronto les enviaré juntamente con este video. Pasamos a la siguiente hoja y ya abordamos el subtema de adición y sustracción de vectores. En él vamos a encontrar cuál es el mecanismo para poder sumar y restar vectores. Teniendo los vectores B y el vector A, vamos a hacer la suma entre ellos dos. ¿Cómo lo realizamos? Colocamos el primer vector a sumar. ¿Cuál es el primer vector a sumar? Es A. Y después, en donde termina el vector A, colocamos el vector B, que es el siguiente vector a sumar. Muy bien, el vector A está compuesto por punto inicial A y punto terminal B. El vector B está compuesto por punto inicial B y punto terminal C.
Y la distancia o la magnitud que existe entre el punto inicial del recorrido hasta el punto terminal del recorrido, ese va a ser el resultado de la suma de ambos vectores. Muy bien. Y esta es otra forma de poder representarlo. Pasamos y tenemos el ejercicio 1.7 que vamos a explicar que el vector AD es igual a el vector A más B. Es auxiliándonos con esta figura. Ahora, se nos presentan las propiedades de adición. En las propiedades de adición son 4 y se cumple la primera propiedad conmutativa. Recordando, la propiedad conmutativa es la que nos habla que no importa cuál es el orden de los sumandos, el resultado siempre es el mismo. Y lo comprobamos de la siguiente manera. Si sumamos el vector A más el vector B, es igual a sumar el vector B más el vector A. La propiedad asociativa, donde nos indica que no importa cómo asociemos o agrupemos los sumandos, el resultado siempre es el mismo. Y asociamos los dos últimos primero y esto va a ser igual a que asociemos también los dos primeros antes. ¿De acuerdo? Lo mismo da. Y la tercera propiedad es la que nos habla acerca del elemento neutro de la suma. Recordemos que estamos trabajando con la adición y el elemento neutro de la adición es el 0. Recordamos el vector nulo, ¿sí? El vector 0, cuya magnitud es 0. Si sumamos el vector A más un vector nulo, es igual a un vector nulo más un vector A, que eso es igual a A. ¿Por qué hacemos las dos comparaciones? Porque aquí nomás también aplicamos la propiedad conmutativa. No importa cómo lo ordenemos, el resultado siempre va a ser el mismo. Y la cuarta y última propiedad es el elemento absorbente de la suma. ¿Y cuál es el elemento absorbente de la suma? Va a ser el inverso de un vector. Si tenemos el vector A y le sumamos el inverso de dicho vector, ese resultado va a ser igual a 0. Y si lo ordenamos de forma distinta, el inverso más el vector, eso también va a dar igual a 0 por la propiedad conmutativa de la suma. Vamos a ver, chicos. Creo que hemos hablado mucho y vamos a representarlo gráficamente. La propiedad conmutativa nos dice que A más B es igual a B más A. Sumemos el vector A más el vector B, nos va a dar igual a B más A, que es la distancia de inicial hasta terminal, ¿cierto? Y da lo mismo a que sumemos primero B más A, va a ser igual a la distancia inicial más la distancia terminal. Comprobado entonces la propiedad conmutativa. Pasemos a la propiedad asociativa, donde no importa cómo asociemos o agrupemos, el resultado siempre va a ser el mismo. Si dejamos por un lado A y sumamos B más C primero y por último le sumamos A, la distancia siempre se va a mantener igual a que sumemos primero A más B y por último sumemos C. Siempre va a ser la misma distancia, trazada desde el punto inicial al punto terminal, cuyo resultado va a ser A más B más C. Muy bien, eso también queda asignado el ejercicio 1.8, que usted explique cuáles son las propiedades 3 y 4, pero ya lo hemos hecho. Ahora, pasemos al ejercicio 1.9. ¿Qué nos habla este ejercicio? Este ejercicio nos dice que en la figura dibuje los segmentos orientados que representan los siguientes vectores. La suma del vector A más el vector B, la suma del vector C más el vector A y la suma de los tres vectores A, C y D. Veamos. Lo que vamos a hacer, chicos, es primero ubicarnos estratégicamente. Si tenemos el vector A, y al sumarle el vector B es este, muy bien, lo trasladamos hasta aquí y vemos que terminaría por acá. Y la suma del vector A más B sería un vector de aquí hasta aquí, desde el inicial hasta terminal. ¿Cuál sería la suma del vector C más el vector A? Este es el vector C, muy bien. Este es el vector C. Y al sumarle el vector A,
¿Cómo quedaría? Traslademos el vector C a una posición más estratégica. Ubiquémoslo desde aquí hasta acá. Y el vector A está contenido hasta aquí, ¿cierto? Muy bien. Sería de aquí hasta aquí. Entonces, si iniciamos aquí y terminamos aquí, la suma va a ser representada de aquí como punto inicial hasta aquí como punto terminal. Y ese sería el vector resultante. Ya se los mostraré en una imagen. Como les comentaba, entonces ese sería el vector resultante. Vamos a pasar a esa imagen y tenemos entonces la suma del vector C más el vector A. Recordando, ¿cierto? Que el vector C está ubicado de aquí hasta aquí y el vector A de aquí hasta aquí. Y el vector trazado desde el punto inicial aquí hasta el punto terminal aquí sería el vector representante de dicha suma. Ahora pasamos con el último ejercicio donde tenemos que sumar los tres vectores al vector A, al vector C y al vector D. Ya tenemos sumado el vector A y C aquí, ¿cierto? Ya los tenemos sumados, por lo tanto solo nos resta sumar el vector D. El vector D está comprendido por todo este vector. Muy bien, si lo trasladamos hasta aquí, sería un espacio horizontal y tres verticales, ¿cierto? Un horizontal y tres verticales. De aquí hasta aquí. Muy bien, terminaría aquí. Por lo tanto, el vector resultante de la suma del vector A más el vector C más el vector D es este vector. Hasta aquí. Muy bien, entonces finalizamos ese ejercicio. Pasemos entonces a la siguiente hoja y nos encontraremos con ya el tema de sustracción, chicos. La sustracción. Y en la sustracción tenemos que tener en cuenta que se va a cumplir o utilizar lo que es el inverso. Muy bien. A menos B va a ser igual a sumar el vector A, sumarle el inverso del vector B. Muy bien, donde B tiene la propiedad del inverso, ¿sí? Ok, bueno. Ahora, comprobamos lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? La propiedad del elemento absorbente de la suma. Que si un vector se le suma el inverso de ese mismo vector, el resultado va a ser 0. Es decir, la relación de B y menos B es igual a la de B y B. Por consiguiente, se da la siguiente definición. Y esta es la definición que podemos apreciar. Que A menos B es igual a sumar el vector A más el inverso de el sustraendo. Muy bien. Tenemos el vector A de aquí hasta acá como punto inicial este punto y punto terminal aquí. Y vamos a marcar cuál es el inverso del vector B. Si este es el vector B, el inverso va a ser aquel que tenga sentido opuesto. Y este sería el inverso de B. Y el resultante, vector resultante de la resta de esos dos va a ser este vector como punto inicial aquí y el punto terminal hasta aquí. Y este es el vector resultante. Así también se muestra en esta imagen tratando con la denotación de un vector de esta manera. Muy bien. Ahora, en esta imagen lo que nos auxilia es que el vector B va a ser igual. El vector B sumado a la diferencia del vector A menos el vector B es igual al vector A. Por tanto, el vector AB es solución para una ecuación donde B más X es igual a C y X va a estar representado por A menos B. Este es un juego, chicos, donde nosotros tenemos que saber identificar. Si nosotros tenemos el vector B y le sumamos, no le restamos, sino que le sumamos el vector A menos B, que es hasta aquí, vamos a tener como punto inicial o
y el punto terminal A, que nos complementa el vector A. Por eso se complementa esta ecuación. Miren, si a B le sumamos la diferencia de A menos B, va a ser como resultante el vector A. Muy bien, abordando entonces y continuamos con el ejercicio 1.10, donde en la derecha vamos a dibujar segmentos orientados que representan las siguientes operaciones. La operación A menos B, la operación A menos C, la operación B menos D y la operación A menos C menos B. Veamos cuál es esa imagen. Muy bien, nos pasamos a la siguiente hoja. Ok, ahora sí. A menos B. ¿Cuál es el vector A? El vector A es este. Muy bien. Y si le restamos B, solo es de operación. ¿Se recuerdan que lo que hacemos es, ya no sería resta, sino que sería una suma, pero del inverso del vector B, del vector sustrayendo? ¿Cuál es B? Es este. Y su inverso sería de aquí hasta aquí. Traslademos entonces como punto terminal, en el punto terminal del vector A, el punto inicial del vector inverso de B sería de aquí hasta aquí. Hasta aquí está el punto de aquí. Muy bien. Y esto quedaría trazado como de aquí hasta aquí como vector resultante de la diferencia de A menos B. Vamos a mostrar una imagen para ser más auxiliado. Muy bien. ¿De acuerdo? Como les mencionaba, el vector resultante de A menos B va a ser de aquí hasta aquí. Sigamos y tenemos la diferencia de A menos C. ¿Quién es A? Este es el vector A. ¿Y quién es C? ¿Quién es C? Es este vector. Y el vector inverso, recordemos que le vamos a sumar el inverso de C, sería de aquí hasta aquí. Si colocamos el inverso de C, quedaría de la siguiente manera. De aquí hasta aquí. ¿Sí? Hasta aquí terminaría. Muy bien. Y desde el punto este, como punto inicial, hasta el punto terminal este, sería el vector AC, que aquí lo ubicamos en esta imagen para que no interfiriera con los otros vectores. Pero esta es la representación de la resta del vector A menos el vector C. Ahora pasamos a el siguiente ejercicio, B menos D. ¿Quién es B? B es este, muy bien. ¿Y quién es D? D es este. Ahora, cuando le vamos a restar D a B, solo colocamos la suma del inverso de D. Es decir, a B lo ubicamos aquí. Si le sumásemos D, iríamos hacia la derecha. Pero como le estamos sumando el inverso, vamos hacia sentido contrario, hacia la izquierda. Por lo tanto, el resultante del vector B menos vector D va a ser como punto inicial este y punto terminal este. Y el último, vamos a recordar qué es lo que tenemos por letra, sería el vector A, C y B. Restándolo, muy bien. Vamos a auxiliarnos nuevamente de la imagen y sería el vector A, el vector C y el vector B. El vector A está comprendido aquí, muy bien. Ahora, marquémosle el inverso del vector C. ¿Quién es el vector C? Es este de aquí. El inverso quedaría por acá, muy bien. ¿Y quién es el vector B? El vector B es este de aquí y sería el inverso hasta aquí, ¿cierto? Si estamos ya aquí, solo trazamos hasta aquí y ahí sería el punto terminal de la resta de esos vectores. Muy bien, y este vector está ubicado hasta aquí y es por el motivo de no interferir con los anteriores. Muy bien, si notamos serían 3 cuadros horizontales y 2 cuadros verticales. 3 cuadros horizontales y 2 cuadros verticales. Ese es el mismo. Bien chicos, entonces hemos finalizado ese ejercicio. Y hasta aquí hemos abordado lo que es el tema de adición y sustracción de vectores.
Con ello entonces hemos finalizado el contenido de este video. Espero que lo aprovechen y les invito a que cualquier duda o consulta puedan escribir al grupo de WhatsApp o al WhatsApp privado y con gusto los atenderé. Sigamos adelante chicos, cuídense mucho, Dios les bendiga.